Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un momento clave en la historia de la ciencia, la Revolución Copernicana. En los siglos XVI y XVII, Europa atravesó un periodo de grandes transformaciones: el Renacimiento, la invención de la imprenta, los viajes de exploración y las guerras de religión. En medio de este ambiente, un hombre se atrevió a cuestionar el conocimiento heredado de más de 1000 años: Nicolás Copérnico. Hasta ese momento, la visión del cosmos era el modelo aristotélico-ptolemaico. Según este, la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo, mientras que todos los astros giraban alrededor de ella. Esta explicación era coherente con la filosofía aristotélica y con la teología cristiana, por lo que parecía indiscutible. Pero Copérnico rompió con esa tradición al plantear que la Tierra no era el centro, sino un planeta más que giraba alrededor del Sol. Una idea que, aunque hoy parece evidente, en ese entonces significaba desafiar tanto la ciencia antigua como la autoridad religiosa. La primera vez que Copérnico expuso sus ideas fue en 1514 en un breve tratado llamado Commentarius. Era un texto de apenas 18 páginas que no buscaba ser riguroso en lo matemático, sino mostrar de manera cualitativa los fenómenos observados que podían explicarse de otro modo. En ese texto planteó 7 postulados fundamentales: que no existía un centro único en el universo, que la Tierra no era el centro del todo, sino un fenómeno gravitatorio de la órbita lunar, que los planetas giraban alrededor del Sol y que los movimientos retrógrados no eran reales, sino aparentes, productos de los movimientos de la Tierra. También afirmó que el universo era mucho más grande de lo que pensaba. Décadas más tarde, en 1543, Copérnico publicó su gran obra De Revolutio Orbium Coelester. Aquí ya no solo se trataba de un ensayo preliminar, sino de una demostración matemática detallada. En este libro sostuvo que el mundo y la Tierra eran esféricos, que todos los movimientos celestes eran circulares y perpetuos, y que la Tierra tenía varios movimientos de rotación, traslación y precesión. El de Revolutions fue además una respuesta a los problemas del modelo problemático al explicar una precisión de fenómenos como los movimientos retrógrados, y ofreció un sistema más lógico y ordenado, aunque aún conservaba ciertos elementos de la filosofía aristotélica. En el siguiente cuadro comparativo podemos ver las grandes diferencias entre los dos textos más importantes de Copérnico. El primero, el Commentarius, que fue publicado en 1514 y fue catalogado como un breve texto o como un opúsculo, y el segundo, el Revolutionios, publicado casi 30 años después, en 1543, que fue catalogado como su obra principal. El primero tenía una extensión breve que solo constaba de 18 páginas, mientras que el segundo ya era una obra más extensa, con una adecuada estructuración y constaba en 6 libros. El primero tenía como objetivo presentar a grandes rasgos su sistema heliostático y explorar la reacción en el ambiente académico en el cual él se regía. Ya en el segundo, su objetivo fue demostrar matemáticamente el sistema copernicano y cómo se regía entre un sistema geométrico y astronómico. La naturaleza de su primer texto fue un ensayo preliminar, puesto que contenía características cualitativas y argumentativas, mientras que ya para su segundo texto tenía una exposición matemática más detallada que contenía cálculos, tablas y modelos. En el sistema propuesto por el primer libro se hablaba de un sistema heliostático donde el Sol, casi en el centro, con una Tierra girando alrededor como un planeta más. Y ya en su segundo libro propuso que el universo tenía como referencia el Sol, que estaba en el centro de todos los movimientos y tenía órbitas circulares y perfectas. En su primer libro propuso 7 postulados, los cuales son: que no hay un centro único para los cuerpos celestes, que la Tierra no es el centro del universo, sino de la gravedad y la órbita lunar. El tercero, que todos los planetas giran alrededor del Sol. El cuarto, que el universo es mucho más grande de lo que pensamos y que la distancia a las estrellas fijas hace insignificante a la Tierra. El quinto, que los movimientos diarios del Sol y las estrellas son aparentes. El sexto, que la Tierra tiene varios movimientos de rotación, translación y precesión. Y el séptimo, que los movimientos retrógrados de los planetas son aparentes y causados por el movimiento terrestre. En su segundo libro ya eran 8 postulados, los cuales eran: primero, que el mundo es esférico; segundo, la Tierra es esférica; tercero, los movimientos celestes son regulares, circulares y son perpetuos; cuarto, que la Tierra es insignificante frente a la magnitud del cosmos; quinto, que la Tierra tiene más de un movimiento; y sexto, que el Sol está en el centro del universo. Para terminar, propone los siguientes dos: que el universo es finito y que está limitado por la esfera de las estrellas fijas; y el octavo, que los movimientos retrógrados se deben a la combinación. La obra de Copérnico no surgió de la nada. Él se formó en universidades europeas, donde se estudiaba tanto la física aristotélica como la astronomía matemática de Ptolomeo. En estos espacios no solo se repasaba lo antiguo, también se señalaban sus problemas y se discutían alternativas. Copérnico también se benefició
de tradiciones árabes a través de traducciones medievales europeas, conocido como Almagesto de Ptolomeo, y los comentarios de astrónomos islámicos que habían preservado y enriquecido este saber. Gracias a ello, Copérnico accedió a un legado intelectual que combinaba elementos griegos, árabes y medievales. Proponer que la Tierra no ocupaba el centro del universo significaba desafiar no solo a Aristóteles y Ptolomeo, sino también a la teología cristiana, que había adoptado esta idea como base doctrinal. Por eso, la reacción fue dura. Martín Lutero, por ejemplo, lo llamó astrónomo advenedizo y lo acusó de contradecir las escrituras. Con el tiempo, en 1616, la Iglesia Católica incluyó su segundo libro en el índice de los libros prohibidos. Sin embargo, la Europa del siglo XVI y XVII estaba dividida por conflictos religiosos y políticos. Esta fragmentación permitió que, aunque en algunos lugares sus ideas fueran perseguidas, en otros circularan libremente, favoreciendo así su difusión. La importancia de Copérnico fue mucho más allá de la astronomía, pues su obra marcó el inicio de la ciencia moderna, pues a partir de él, la ciencia y la investigación científica empezaron a apoyarse en la observación, las matemáticas y la búsqueda de las causas naturales, dejando atrás el dominio absoluto de las explicaciones teológicas o místicas. Su influencia también alcanzó a pensadores como Kepler, como Galileo, Descartes y Newton, quienes desarrollaron teorías que confirmaron y expandieron la visión heliocéntrica. Copérnico cambió también la manera de entender el movimiento, ya no como un cambio general en la naturaleza, como lo decía Aristóteles, sino como un desplazamiento en el espacio mucho más cercano al concepto actual. En el plano filosófico, su obra rompió con la idea de un universo cerrado, jerárquico y centrado en la Tierra, para abrir paso a un cosmos vasto, ordenado y comprensible a través de la razón. Fue en definitiva una revolución cultural, pues el ser humano dejó de ocupar el centro del universo para convertirse en un observador más de un sistema inmenso. En conclusión, la revolución copernicana fue un giro radical que transformó el pensamiento de Occidente. Lo que comenzó como una propuesta arriesgada de un clérigo en Bolonia terminó abriendo las puertas de la modernidad científica.